La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914 y terminó a finales del año de 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en dos alianzas opuestas: los aliados, que en torno se volvió la Triple Entente, y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Desde 1871 hasta 1914, Europa vivió lo que se ha dado a llamar la paz armada, que fue un extremo beneficioso para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que les indica armarse constantemente. De ahí el nombre que se le ha dado a este periodo. Causas de la Primera Guerra Mundial. Tensiones entre las potencias. Los principales antagonismos internacionales eran los siguientes: entre Alemania y Francia por la realidad que dejó la guerra franco-prusiana, entre Rusia y Austria por la hegemonía de la península de los Balcanes, entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva expansión colonial, fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a la configuración de alianzas internacionales. Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano netamente económico. Lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. 2. Alianzas militares y políticas. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austriaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la Alianza Franco-Rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que se estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente Cordiale. 3. La crisis marroquí y los Balcanes. Los dos bloques antagónicos practicaron una política de agresión indirecta. Este hecho aumentó las posibilidades de que estallara una guerra. La primera ocurrió con motivo del establecimiento del protectorado francés en Marruecos, a lo que se opuso Alemania. La segunda a causa de la guerra que estalló en los Balcanes, primero entre Turquía de una parte y Grecia, Bulgaria y Serbia unidas de otra, y luego derrotada a Turquía entre los vencedores para repartirse el botín entre 1911 y 1913. Desarrollo de la Gran Guerra. Se inicia con la invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan Bélgica. Italia rompe alianzas con las potencias centrales. Invasión de Francia. Los alemanes avanzan a Francia dirigidos por el general von Kluck, pero son detenidos por el general francés Joffre en la primera batalla de Marne. Invasión de Alemania. Rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos. La guerra de trincheras. Los franceses desarrollan una guerra de desgaste frente a Alemania mediante las trincheras, que se extendieron desde el frente occidental con líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a Alemania. Guerra submarina. Frente a los medidos de los aliados, Alemania declaró zona de guerra a los mares que rodeaban las islas británicas, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de las materias primas de su industria.
Se produjo entonces el hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitania que determinó el ingreso de los Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos intervino para proteger el comercio internacional y sus privilegios e inversiones en el extranjero. Derrota rusa en el frente oriental. Rusia se retira de la guerra por las derrotas frente a los alemanes y el triunfo de la Revolución Rusa. Se vieron en la obligación de firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Alemania inicia una contraofensiva terrestre. Se produce el asedio a Francia, pero los alemanes son vencidos en la Segunda Batalla de Marne. Revolución socialista de noviembre en Alemania que forzaría la abdicación del Kaiser Guillermo II, que termina la fin de la monarquía alemana. El gobierno provisional planteó el armisticio firmado en el bosque de Compiègne que pondría fin a la guerra en 1918. El fin de la Primera Guerra Mundial. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania. Alemania perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, y Schleswig a Dinamarca, parte de Silesia a Polonia, así como Poznania y la Prusia Oriental. Además, se le impuso a Alemania el pago de una indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras. También se obligó a reducir su ejército y desmilitarizar la zona del Rin, zona que los aliados ocuparon como garantía del cumplimiento del tratado. Alemania, además, perdió también todos sus territorios coloniales. Y por último, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y militares. El número de heridos entre civiles y militares ascendió a cerca de 30 millones. Desintegración del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro. El fortalecimiento de los Estados Unidos de América en el escenario político, militar y económico mundial. Creación de la Liga de las Naciones, llamada también Sociedad de Naciones, con el objetivo de garantizar la paz mundial. Firma del Tratado de Versalles, que impuso una serie de penalidades a la derrotada Alemania, que sería el origen del revanchismo alemán que provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Crisis económica en Europa, a causa de la devastación causada por la Gran Guerra y también por los elevados gastos militares de las naciones beligerantes. Desarrollo de varios armamentos de guerra como por ejemplo tanques de guerra y aviones.